Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es un verdadero gusto una vez más estar aquí en este canal y poder de nuevo abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dejado, y que podamos tomar un tiempo para meditar. Y ustedes me permiten pues predicar el glorioso mensaje del Evangelio. Es lo que haremos ahora con la ayuda del Señor. Así que si usted tiene una Biblia en sus manos, le invito a que juntos podamos leer dos versículos en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 3 y versículo 18. Juan, capítulo 3 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora veamos el versículo número 36. Versículo número 36 del mismo capítulo, en Juan capítulo 3. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quisiera que usted retuviera esa expresión, la ira de Dios. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ver de nuevo, después de muchísimos años, después de más de 30 años, a un familiar muy querido. Y tuvimos la oportunidad de hablar de muchas cosas, de la familia, de los viejos tiempos. Y hablamos de tantas cosas, una persona muy abierta, muy inteligente. Y se me presentó la oportunidad de hablar del Evangelio con ella. Y hablábamos de la fe y de las cosas de Dios, de las cosas del reino de Dios y de Jesucristo y de su sacrificio. En un momento dado me dijo: mira, Roberto, me gusta lo que dices y yo leo mi Biblia, yo leo la Biblia, tengo una Biblia en mi casa. Y me decía que a ella le gustaba leer la Biblia, pero cuando ella llegaba a los puntos en donde Dios había manifestado su ira, su enojo y su condenación, no le gustaba leerlo. La doctrina de la ira de Dios, la doctrina misma del infierno, es casi siempre para cada predicador muy inconfortable. No es de mi total agrado tocar este tema, pero creemos que es esencial cuando predicamos el Evangelio de Dios. El Evangelio sería incompleto si no presentamos, si omitimos de presentar la ira de Dios. La ira de Dios que es venidera. Y también si omitimos hablar de aquel lugar que el Señor Jesucristo llamó el infierno. Tener un claro entendimiento de la ira de Dios, de la ira venidera y del infierno, creo yo que nos ayudarán a moldear, a perfilar una visión del Evangelio, una vista del Evangelio y además una visión de la santidad de Dios, así como de nuestra naturaleza pecadora. Recuerdo hace algunos años leía una expresión que me impactó mucho y dice esto: si no aceptamos la realidad del infierno, no vamos a comprender de una manera correcta la gloria del Evangelio. El Evangelio de Dios, mis amigos, presenta, como hablamos en la última oportunidad, la semana pasada,
presenta lo vasto del amor de Dios. El amor de Dios que es sin medida. Decíamos que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Pero yo quisiera decirle que el amor de Dios es tan esencial en la predicación del Evangelio como lo es la ira de Dios. Hablar de un lugar que se llama el cielo en la presencia de Dios es tan esencial como hablar del lugar de perdición llamado el infierno. El infierno, mi amigo, es una realidad. Y hay muchas personas allí en las iglesias, en algunas iglesias, que se resumen en predicar acerca del amor de Dios nada más. No salen del amor de Dios y como siento, Dios es amor y es una verdad bíblica muy importante, pero no es la única parte del carácter de Dios. Claro que sí, Dios es amor. Hablamos de eso el otro día. Leíamos aquel versículo maravilloso en el libro de Romanos que decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor, pero decíamos que también Dios es santo. Dios es absolutamente santo, Dios es absolutamente perfecto y el pecado no cabe, no puede permanecer, no puede estar en su presencia. No podemos predicar el evangelio de Dios omitiendo hablar acerca de las consecuencias de ignorar acerca de la ira de Dios y de refusar la salvación de Dios en Jesucristo. Leíamos en el versículo 36 en Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Muy a menudo la gente religiosa piensa que porque Dios es amor, todos los hombres, todos los seres humanos nos salvaremos de una manera automática. Yo quisiera decirle que esa enseñanza es incorrecta. La Biblia claramente establece la condición del pecador sin Cristo. La Biblia llama a los pecadores sin Cristo los hijos de desobediencia, hijos de ira, quienes están bajo condenación. Usted y yo hemos nacido bajo ese estado anticipado de condenación porque heredamos de nuestros padres la naturaleza pecadora. Y estamos bajo la influencia, bajo la maldición del pecado. Hay un versículo muy importante que me gustaría leer en el libro de Efesios capítulo 2. Creo que el hermano Johnny lo leyó hace algunos días. En Efesios capítulo 2 leemos lo siguiente. Es el mensaje del apóstol Pablo a los creyentes, aquellos que son salvos en la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y el apóstol hace una comparación entre el estado de estos hombres, de estas mujeres rescatados por la gracia de Dios, cuál era su estado antes y luego habla del estado posterior, después de la salvación. Y dice lo siguiente, y él, Cristo, os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición anterior de conocer a Cristo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Luego el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y oiga bien esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al igual que todos. Porque no hay diferencia. Amigo y amiga, Cristo vino a este mundo a resolver el problema del pecado del hombre.
En Lucas 19 leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvar lo que estaba en condición de perdición, en condición de condenación. Una vez escuché a uno de los más grandes, famosos predicadores de los Estados Unidos decir estas palabras. Él dijo en televisión, la palabra pecado no está en mi vocabulario. Amigo y amiga, predicar acerca del pecado, predicar acerca del infierno, predicar acerca de la ira venidera es tan esencial como hablar y decir acerca del amor de Dios. Jesús habló acerca del infierno, menciona la palabra infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, el Señor habla del tiempo cuando las personas serán separadas en dos grupos. Unos entrando en su presencia, en la presencia de Dios, y otros enfrentando el fuego eterno. Jesús, el Señor Jesucristo, no solamente hizo referencia del infierno, sino que lo describe con un asombroso detalle. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, el Señor hace referencia al infierno diciendo que es un lugar de tormento eterno. En Marcos capítulo 9, versículo 43, el Señor hace referencia al infierno como siendo un fuego que no puede ser apagado. En Mateo capítulo 13, el Señor hace referencia a la gente que serán echados en el horno de fuego y ahí será, dice el Señor, el lloro y el crujir de dientes. En Lucas 16, el Señor hace referencia al infierno como siendo un lugar del cual no hay regreso. No hay regreso. Jesús, mi amigo, habló acerca del infierno más que cualquier otra persona, más aún que del cielo mismo. Y lo describió de una forma clara, de una forma vívida. El Señor sabía muy bien y creía muy bien y advertía acerca de la absoluta realidad del infierno y de la ira de Dios a venir. El Señor Jesucristo enseñó acerca del infierno porque es el destino que espera a aquellos que mueren sin Él. Y Él sabía muy bien. Y Él vino a advertirnos de eso. ¿Qué hará usted, mi amigo y mi amiga, con Cristo? Con aquel que murió en la cruz para salvarle a usted. ¿Qué hará usted con Él? ¿Nada? ¿Morirá usted acaso sin Cristo? Mi amigo, dijimos hace algunos días que a causa del pecado de nuestro primer padre, a causa del primer pecado, Adán, todos los seres humanos, toda la raza humana, somos culpables delante de un Dios que es santo. Y todos merecemos la condena eterna, la ira de Dios. Y toda esta enseñanza bíblica es contraria muchas veces a la creencia popular o a la creencia religiosa. Yo quisiera decirle que el infierno no es el lugar en donde son enviados los más crueles pecadores, los peores. No, mi amigo.
Según la Biblia, el infierno es nuestro destino por defecto. El infierno es nuestro destino por consecuencia. Leíamos en Juan capítulo 3 y versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. Aquí no será cuestión de que cuando usted muera llegará delante de un Dios que estará enfrente a usted y abrirá los libros y verá si sus obras buenas pesaron más por sobre las malas, y así hará una especie de balanza. Y si usted tiene más obras o mejores obras que las malas, entonces usted será salvo. No. El dictamen está hecho. El que no cree ya ha sido condenado. Y la ira de Dios está sobre él, dice la palabra de Dios. Y la ira de Dios está sobre él. No estará, no, ya está sobre él. Usted y yo, todos los seres humanos necesitamos de un rescatador, de alguien que nos salve, de un salvador, porque estamos en un estado de condenación. Usted sin Cristo necesita de él como el salvador de su vida. De manera que Dios nos deja a los seres humanos con dos opciones. Hay un versículo muy interesante en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30 y versículo 19 dice así: que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Usted escoge. ¿Escogerá usted la vida en Cristo Jesús? ¿O obviará la palabra de Dios y por consecuencia camina ya en camino de muerte, en estado de muerte? Esto es por eso es que el mensaje del Evangelio de Dios tiene un sentido de advertencia. El mensaje del Evangelio de Dios tiene un sentido de urgencia. Rápidamente, y para terminar, un versículo en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Primera de Pedro 4 y 17. Es una pregunta y dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y en Hebreos capítulo 2, Hebreos 2 y versículo 3, es una segunda pregunta. Y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El Evangelio, mis amigos, tiene un sentido de advertencia. El Señor le llama: venid a mí. El Señor toca la puerta y quiere entrar y cenar con usted. Pero al mismo tiempo, el Evangelio también tiene un sentido de urgencia. Recordamos que leíamos el otro día en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 2. Uno de aquellos 5 he aquí que leíamos el otro día. Ese aquí dice lo siguiente: he aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Mi tiempo se acaba. Yo quisiera animarle que a pesar de la advertencia del Evangelio, a pesar de ese sentido de urgencia del Evangelio, a considerar, a ver lo que está enfrente a nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo Dios revela. Dios quiere que le conozca bajo sus condiciones, bajo su palabra, no bajo la suya. Una de las verdades que ayuda,
que nos motiva a aceptar la justicia de Dios en su plenitud, también la condenación, la ira de Dios y el concepto de infierno y el lugar físico que el Señor Jesucristo describió en los evangelios, el infierno. Algo que nos motiva y que nos anima a aceptarlo es la certeza indiscutible, la certeza incuestionable de la bondad de Dios. Por eso Cristo vino a este mundo, para salvar a los pecadores. Es su bondad la que nos causa no mirar últimamente al infierno, sino más bien mirar a la cruz. El infierno es un lugar real, es un lugar físico y es el destino por defecto de los seres humanos. Pero Dios no quiere que usted vaya ahí. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que vea a Cristo, que vea la cruz de Cristo. Porque Dios es grandioso, Dios es bueno y Dios es amor. Y su grandeza y su bondad nos motivan, nos causan, nos encausan a doblar nuestras rodillas delante de su grandeza, delante de su bondad, delante de su amor y de clamar a Él con maravilla por la gracia tan abundante de Dios, por la misericordia infinita de Dios, al mismo tiempo que le tememos. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, mi amigo, quisiera invitarle esta noche a que considere su vida en su totalidad. Y no solamente esta vida, sino la a venir. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Usted no querrá enfrentar el juicio de Dios. Usted querrá ver y abrir los ojos en el cielo y conocer al Salvador de su vida, a Dios mismo, a Jesucristo, y estar en su presencia por la eternidad. Usted no querrá pasar la vida en llanto y en sufrimiento eterno. Mi amigo, la ira de Dios es tan verdadera y es tan divina como su amor. Porque Dios es amor, pero Dios también es santo. Ojalá que estas palabras y estos versículos que hemos leído esta noche puedan ayudarle y que el Espíritu del Señor pueda tocar su corazón y su entendimiento para que, ¿por qué no esta noche usted pueda también venir al conocimiento de Jesucristo como el Salvador de su vida? Antes de terminar en oración, quisiera anunciar que las reuniones de todos los días que hemos llevado a cabo en las últimas 2 semanas y algo más, terminan esta noche, pero que la próxima semana continuaremos nada más con 3 noches. La noche del domingo, miércoles y viernes. A partir de la próxima semana, entonces, domingo, miércoles y viernes, continuaremos con la predicación del Evangelio en español, y le invitamos a que usted pues nos continúe acompañando y orando por esta obra, por este trabajo que el Señor ha puesto delante de nosotros para la gloria de Dios y para la salvación de almas preciosas. Así que lo dejamos ahí. Esperamos vernos de nuevo el día domingo, venidero, y pues vamos a terminar en oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, amado, damos gracias por esta hora que nos permite, Señor, abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, para que, Señor, podamos ser todos conducidos y llevados a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y, Señor, para encontrar el perdón y salvación eterna y poder gozarnos
de saber y de tener la seguridad de nuestra salvación. Padre, te damos gracias por este tiempo, encomendamos las reuniones que vienen la próxima semana y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Así es que, amigos, seguimos viendo en las noches venideras y buenas noches.